Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver tercera ley de Newton. Entonces, la tercera ley de Newton, como podemos ver acá en el dibujito, tenemos entonces a un muñeco que está haciéndole una fuerza a una pared. Entonces, esta persona, ¿sí? este muñequito le está ejerciendo una fuerza de acción a la pared. A su vez, la pared tiene una fuerza de reacción que se la hace al objeto. ¿Listo? Entonces, la tercera ley está enunciada de la siguiente forma. Tercera ley de movimiento de Newton. Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, es decir, una acción, entonces el cuerpo B le va a ejercer una fuerza sobre A. Esa viene siendo una fuerza de reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Entonces eso lo debemos tener súper claro. Y además actúan sobre cuerpos diferentes. Entonces vamos a tener lo siguiente. La fuerza A que ejerce A sobre B es igual a la fuerza que ejerce el cuerpo B sobre A, pero en diferente dirección. Por eso es que tenemos acá un signo menos. Entonces, aquí en el gráfico podemos ver algunas cosas. Entonces, tenemos un pie que va a patear un balón. El pie lo llamamos A y el balón lo llamamos B. Entonces, la fuerza que ejerce el pie sobre el balón, entonces es la fuerza A sobre B. Esta fuerza está ejercida en el balón, ¿verdad? La ejerce el pie, pero la siente en realidad la pelota o el balón, como lo quieran llamar. A su vez, esta pelota, que es B, actúa, ¿verdad? Reacciona a ese golpe del pie, reacciona y le hace una fuerza al pie en sentido contrario, es decir, que vamos a tener una fuerza B sobre A. Es decir, la fuerza que ejerce B sobre A, la fuerza que ejerce la pelota sobre el pie, va en esta dirección, mientras que la fuerza que ejerce el pie sobre el balón va en la dirección contraria. ¿Listo? ¿Qué más les puedo recalcar aquí en la tercera ley de Newton? Súper importante. Como es una fuerza, un par de fuerza, acción-reacción, estas fuerzas actúan en diferentes cuerpos. Entonces, que actúen en diferentes cuerpos significa que para que haya una fuerza acción-reacción, esta fuerza, observemos que esta fuerza B sobre A está en el pie. Esta es la fuerza que siente el pie. Mientras que esta fuerza, la fuerza A sobre B, es la fuerza que siente la pelota. Entonces, cada una de las fuerzas está en cuerpos diferentes. Esta en la pelota y esta en el pie. ¿Listo? Entonces, para que haya una fuerza acción-reacción, deben efectuarse, actuar en diferentes cuerpos. Ejemplo número 1. Entonces, acá tenemos el primer ejemplo. Sí, es un ejemplo muy, no de valores, es más bien de análisis y tenemos que dice. Un hombre arrastra un bloque de mármol sobre el piso tirando de una cuerda atada al bloque. Entonces tenemos acá, tenemos el señor, está tirando una cuerda y esa cuerda a su vez está empujando o tirando el bloque. ¿Listo? Nos preguntan, ¿qué relación hay entre las diversas fuerzas? ¿Y cuáles son los pares acción-reacción? Entonces vamos a empezar a analizar todas las fuerzas presentes. Primero que todo, vemos que aquí hay tres objetos, pues digámoslo así. Tenemos la persona que la vamos a llamar M, ¿sí? La persona que la vamos a llamar M, el bloque que lo vamos a llamar B y la cuerda la vamos a llamar R, ¿sí? Para hacer la relación de cada una de esas cosas. Entonces,
Vamos a analizar cuáles fuerzas hay, cuáles para acción-reacción. Entonces tenemos esta, la primera que tenemos acá. Entonces acá tenemos la fuerza que el hombre ejerce sobre la cuerda. Entonces va en esta dirección. Y esta otra que es la fuerza que ejerce la cuerda sobre el hombre. Entonces, esta fuerza está ejercida en el hombre y esta fuerza está ejercida en la cuerda. Es decir, que tenemos dos cuerpos, estas dos fuerzas son de igual magnitud, en diferente dirección y están ejercidas en diferentes cuerpos, una en el hombre y otra en la cuerda. Esta está en el hombre y esta en la cuerda. Por lo tanto, es una fuerza par acción-reacción. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Acá tenemos otra fuerza, aquí también nos sale otra fuerza, que es la fuerza que ejerce el bloque, la fuerza que ejerce el bloque sobre la cuerda, viene en esta dirección. Y a su vez vamos a tener la fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque y va en esta dirección. ¿Listo? Aquí la persona no está interviniendo. Solo los dos objetos que están interviniendo es el bloque y la cuerda. ¿Listo? Entonces, esta es la fuerza. La fuerza que hace el bloque a la cuerda va en este sentido, mientras que la fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque va en esta dirección. ¿Listo? Ahí analizamos eso. Acá que tenemos una fuerza, vamos a analizar un ejemplo donde no hay fuerzas de acción-reacción. Entonces, en el ejercicio planteado tenemos esto. Vamos a tener una fuerza bloque sobre la cuerda, ¿sí? Entonces, esta fuerza existe y es la fuerza que ejerce el bloque sobre la cuerda. ¿Listo? Acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos otro análisis de otra fuerza, que es la fuerza que ejerce el hombre, el señor, sobre la cuerda. Si vemos, estas dos fuerzas están sobre R y sobre R, o sea, este está sobre la cuerda y este está sobre la cuerda. Es decir, estas dos fuerzas están ejercidas en un mismo elemento, en este caso, la cuerda. Entonces, como estas dos fuerzas están ejercidas en el mismo elemento, entonces no hay una fuerza de acción-reacción, porque para que haya acción-reacción necesariamente debe actuar en cuerpos diferentes. ¿Listo? Entonces acá actúan en el mismo cuerpo, por lo tanto existen esas fuerzas, pero no es una fuerza acción-reacción. También vamos a tener otras fuerzas que no son necesariamente iguales. ¿Qué significa eso? Vamos a analizar acá. Entonces, acá tenemos la fuerza que ejerce la cuerda sobre el bloque, va en esta dirección. La fuerza que ejerce la cuerda sobre este bloque va en esta dirección. Y acá tenemos la fuerza que ejerce el hombre sobre la cuerda, ¿sí? La fuerza que ejerce el hombre sobre la cuerda. Estas dos fuerzas van en esta misma dirección, pero que vayan en la misma dirección no necesariamente tienen que ser iguales, ¿listo? Estas fuerzas son iguales solo si la cuerda está en equilibrio, ¿listo? O cuando no se considera con masa. Entonces, existen estas dos fuerzas, pero necesariamente no son iguales, ¿sí? No pueden ser iguales. Pueden ser iguales como no pueden ser iguales, o sea, no es que siempre deben ser iguales, que porque van en el mismo sentido, entonces automáticamente decimos son iguales las fuerzas. No, no podemos hacer esa consideración. ¿Listo? Entonces ahí vemos que hemos analizado varias fuerzas, ¿verdad? Y miramos si son fuerzas de acción-reacción. ¿Listo? Vamos a hacer este ejemplo. Este ejemplo dice que dos bloques de masa M1 y M2. Entonces tenemos dos bloques de masa M1 y M2 con M1 mayor que M2. ¿Listo? O sea que la masa de M1 es mucho más grande que la masa de M2. Se colocan en contacto mutuo
sobre una superficie horizontal sin fricción. Acá no tenemos fricción, asumimos que las superficies son lisas. Una fuerza horizontal constante F, esta fuerza la conocemos, se aplica sobre M1 en esta dirección, como lo vemos en la figura. Encuentre la magnitud de la aceleración del sistema. Entonces, lo primero que nos están diciendo en este ejercicio es que encontremos la aceleración de este sistema. Entonces, acá nosotros podemos notar varias cosas. Que los dos bloques tienen la misma aceleración. Como los dos bloques tienen la misma aceleración, entonces para hallar la aceleración podemos considerar estas dos masas como una masa total. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para esa masa total. Entonces, digamos acá. Entonces tenemos que, tenemos esta masa total y vamos a dibujar entonces las fuerzas presentes en esta masa total, considerando estas dos masas como una masa, como un todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues dibujamos, tenemos una fuerza que va en esta dirección. ¿Sí? La podemos dibujar hacia acá o la podemos dibujar hacia acá, es equivalente, ¿sí? Porque la flecha acá nos dice que va en sentido positivo de las X, es decir, que la podemos dibujar en esta dirección o la podemos dibujar acá. La dibujo acá para comprensión y para que no creen un conflicto ahí en cuanto a la dirección de la fuerza. ¿Listo? Pero pues también la podemos dibujar acá, no hay ningún problema por eso. ¿Listo? Lo importante es saber la flechita, cómo va la dirección de esa fuerza. ¿Listo? Entonces esta viene siendo una fuerza F. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos una fuerza normal, ¿verdad? Porque está sobre una superficie, entonces esto se nos genera una fuerza normal. Tenemos una fuerza normal generada por la superficie que es perpendicular a la superficie. Tenemos además un peso, ¿verdad? Nos llamamos W. Lo llamamos W y no tenemos nada más. La aceleración, ya saben que dibujamos la aceleración, no en el diagrama, lo dibujamos por fuera, ¿sí? Porque la aceleración, recordemos que la aceleración pues no es una fuerza, ¿no? Solo la dibujamos para cuestión de dar orientación a los ejes, ¿sí? Es decir, para en el sentido en el que ubicamos la aceleración, ese va a ser nuestro sentido positivo de nuestro eje. ¿Listo? Entonces acá tenemos que, aquí tenemos los ejes positivos, el eje X y el eje Y. Entonces nuestro eje X viene siendo este viene siendo mi eje X. Mi eje X y es positivo, ¿no? Entonces, este es mi eje X positivo. ¿Por qué? Porque va en la misma dirección de la aceleración. Y vamos a dibujar entonces acá nuestro eje Y positivo. Este viene siendo nuestro eje Y positivo. Listo. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. En realidad, pues acá esta fuerza, esta línea que dibujé en X, en realidad debería estar aquí abajo, ¿no? Pero pues, como ya habíamos dibujado la fuerza, entonces la dibujé ahí para que no nos perdamos, ¿listo? Igual, como estas masas la consideramos es como un punto, ¿verdad? En realidad las consideramos como un punto, entonces pues no hay ningún problema. Bueno, listo. Listo, tenemos entonces, analizamos las fuerzas, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas vamos a tener en X? Entonces, en la fuerzas en X vamos a tener lo siguiente. Entonces, observemos aquí que esta fuerza es la única fuerza ejercida en el eje X, ¿verdad? Esta fuerza normal está en Y y este peso también está en Y. Es decir, que aquí solo vamos a tener una fuerza en X que viene siendo esta fuerza F. Y va en dirección del eje positivo de las X. Por lo tanto, tenemos entonces que reemplazar.
Fuerza en X tenemos, tenemos la fuerza F igual a MT, pero ¿quién es MT? Pues la sumatoria de las dos masas, de la masa M1 más la masa M2 por la aceleración. ¿Qué nos queda hacer entonces acá? Pues nos queda despejar para poder hallar la aceleración. Estas dos masas que le están haciendo a la aceleración, están multiplicando a la aceleración, es decir, que pasan a dividir. Por lo tanto, nuestra aceleración nos quedó fuerza sobre M1 más M2 igual a la aceleración. ¿Esta aceleración cuál es? Esta aceleración es la aceleración del sistema, de todo nuestro sistema, ¿listo? Además, esta aceleración también va a ser la aceleración de la masa 1 y también es la misma aceleración de la masa 2, porque ya lo dijimos que cada una de las masas se mueve con la misma aceleración. ¿Listo? Entonces, la aceleración, esta aceleración es igual para cada una de las masas. Listo. Además, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la magnitud de las fuerzas de contacto entre los bloques. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Pues nos vamos y hacemos los diagramas de cuerpo libre para cada una de las masas. Para M1 y para la masa M2. ¿Listo? Entonces, recordemos acá que nosotros tenemos nuestras dos masitas. Vamos a dibujarlas aquí rápidamente. Entonces tenemos nuestra masa 1, pero la vamos a dibujar de este color. La masa 2, vamos a dibujarla. ¿Sí? Esta viene siendo M2, ¿verdad? Entonces tenemos que, voy a ponerla aquí rápidamente, esto es M1 y M2. ¿Listo? Entonces M1 y M2. Entonces empezamos a analizar qué fuerzas tiene cada uno. Entonces tenemos, para M1 tenemos una fuerza normal, la llamamos N1. Tenemos un peso, ¿verdad? Porque tiene una masa, tiene un peso. Y además había una fuerza que estaba ejercida sobre M1 que viene en esta dirección. Por lo tanto, la dibujamos así. Que esta fuerza P21, ¿qué es? Es la fuerza de contacto entre las dos masas. Entonces, observemos aquí que en el contacto de la masa 1 y la masa 2 va a haber unas reacciones. ¿Cuáles reacciones van a haber ahí? Entonces, vamos a dibujarlas acá rápidamente. Entonces, ahí vamos a tener una reacción que es la reacción que ejerce M1 sobre M2. Entonces, esta reacción la llamamos reacción, la vamos a llamar P, que ejerce 1 sobre la masa 2. ¿Listo? A su vez, la masa 2 le hace esta es la acción de M1 sobre M2 y M2 reacciona a esa acción. Reacciona en el mismo, con la misma magnitud, pero en sentido diferente. Entonces viene siendo, bueno, ya me quedo ahí. Viene siendo en esta dirección. En realidad, pues están las dos en el mismo punto, ¿listo? Pero pues para cuestión de visualización la dibujé ahí un poquito más abajo. Entonces, esta viene siendo la fuerza que ejerce la masa 2 sobre 1, o sea que la llamamos P21. ¿Listo? Entonces, analicemos aquí rápidamente esta parte. Esta P12 es la fuerza que hace M1 a 2. Es decir, que esta fuerza no la siente 1. Esta fuerza P12 la siente 2, ¿verdad? Porque es la fuerza que le está haciendo 1 a 2. Es decir, que por lo tanto la siente es la masa 2. ¿Listo? Eso sí lo debemos tener súper claro y no confundirnos en cuanto a esa parte. Acá, esta reacción que hace la masa 2 sobre la masa 1, que la llamamos P21, es sobre M1. La hace 2, pero la siente M1. Por lo tanto, esta reacción la va a sentir la masa M1, es decir, que esta fuerza es de M1. ¿Listo? Por lo tanto, nos quedó así. Para M2, entonces tenemos la normal, tenemos el peso y pues ya analizamos las reacciones. Espero que haya quedado un poquito más claro en cuanto a las reacciones aquí en este tipo de ejercicio.
Listo. Entonces, acá como nos piden la fuerza de contacto entre los bloques, esta P12 es la misma P21, ¿verdad? Es la misma, pero en diferente dirección. Entonces, puede que alguna persona diga, no, pues yo veo estos dos diagramas y yo veo que este diagrama es más fácil. Entonces, yo voy a hallar la reacción en este diagrama, ¿listo? Entonces, lo vamos a hacer primero para este diagrama y luego lo vamos a demostrar con el siguiente, con el diagrama de la masa M1 para que podamos ver que sí es la misma, ¿sí? Hay como una pequeña demostración para que vean que sí es la misma fuerza. Entonces, decimos, bueno, para M1 tenemos la fuerza X, sumatoria de fuerzas X igual a masa por aceleración. Recordemos aquí que en estos diagramas, pues, como son diagramas de cuerpo libre, no dibujamos la fuerza, pero pues nosotros, para cuestión de visualización, de entender mejor el ejercicio, dibujamos por fuera, ¿verdad? No hay en el diagrama, sino por fuerita, dibujamos la aceleración para saber los signos de los ejes, ¿sí? Es solo por eso. Listo. Entonces ya los dibujamos, entonces vemos que hacia esta dirección es positiva, hacia esta dirección la aceleración es positiva, por lo tanto en este eje la aceleración, en el eje X positivo está la aceleración. Entonces escribimos nuestra ecuación, ¿qué fuerzas hay en E? Que solo P12 y está en la misma dirección de la aceleración, es decir que es positivo. ¿Listo? P12 igual a la masa 2 por la aceleración. Si lo dejamos en estos términos, vemos que a pesar de que nuestro sistema es de que nuestro ejercicio no es numérico, pues nos están dando algunos valores, nos están dando la masa, o sea que esta masa lo conocemos, pero si la dejamos así con este término, observemos que no conocemos esto y aquí la aceleración tampoco la conocemos. Entonces tenemos que reemplazar esta aceleración para que nos quede esta fuerza en términos conocidos. Eso es lo que procedemos a hacer. Entonces sustituimos la aceleración y la aceleración ya la hallamos anteriormente, entonces solo es cuestión de un reemplazo. Entonces sustituimos y tenemos que M2 por la aceleración, pero la aceleración ¿cuánto nos dio? Nos dio F sobre la suma de las masas. Es decir que la fuerza de contacto 1,2 es igual a M2F sobre M1 más M2. Listo, ahí acabaría el ejercicio si les pedirían hallar la fuerza de contacto, pues porque acá, como les comenté, acá este resultado ya tenemos todos los valores. El ejercicio nos da una fuerza F, nos daba una masa 2, nos da una masa 1, o sea que ya tenemos todos estos términos conocidos, es decir que P12 la estamos dando en términos conocidos. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya terminaríamos ahí nuestro ejercicio. Pero otra persona, otro estudiante puede decir, no, es que pues no lo vio por este lado, sino se fue por este lado. Entonces dijo, no, pues con este diagrama que tengo acá, yo voy a hacer sumatoria de fuerzas. Entonces, igual, también se puede hacer por este lado, apoyándonos con el diagrama de la masa. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en X igual a masa 1 por aceleración y miramos qué fuerzas hay en X. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que fuerzas en X. Tenemos fuerza que va en la dirección positiva, ¿verdad? Porque está en la misma dirección de la aceleración. Y esta P21 va en sentido contrario. Entonces, queda menos P21. Igual a masa 1 por aceleración. ¿Listo? Entonces, ahí va. ¿Qué nos queda hacer? Pues observemos aquí que aquí no conocemos varias cosas. No conocemos la aceleración, entonces reemplacemos la aceleración a ver qué sucede. Entonces nos queda, bueno, despejé porque aquí nuestra incógnita es P21, ¿listo?
Entonces despejé, P21 está negativo, lo paso al otro lado del igual, estaba en la parte izquierda, pasa al lado derecho del igual, por lo tanto estaba negativo, pasó positivo. Esta F quedó en el mismo lado y M1 por aceleración estaba en el lado derecho, pasó al lado izquierdo. ¿Listo? Por lo tanto, le cambiamos el signo. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos queda acá? Sustituir la aceleración. Sustituimos la aceleración. Entonces, tenemos lo siguiente. Al sustituir la aceleración, recordemos que la aceleración era F M1 más M2. Esto viene siendo nuestra aceleración, ¿sí? Todo esto, ¿de dónde lo sacamos? Pues esto simplemente sustituimos lo que nos había dado de la aceleración. ¿Listo? Hicimos una pequeña sustitución ahí. Entonces, observemos aquí que podemos seguir simplificando, ¿verdad? Como nuestro objetivo es llegar acá, pues nosotros observamos que aquí este término tiene F en común y tenemos un factor común entre los dos términos, ¿sí? ¿Qué factor común? Pues F. Entonces, eso es lo que procedemos a hacer, a sacar factor común de estos dos términos. Entonces, nos quedó de la siguiente forma. Sacamos factor común, F, entonces nuestro primer término era F, entonces F por 1, F. Listo. Luego había un menos y nos daba F M1, M2, M1 sobre M1 sobre M1 más M2 por F. Entonces sacamos F, pues nos queda este valor. ¿Qué nos queda hacer acá? Pues aquí hacemos una suma de fraccionarios, ¿verdad? Aquí tenemos que suma de fraccionarios. Entonces, pues lo que procedemos a hacer es una sumita de fraccionarios. Recordemos acá que para que lo puedan visualizar mejor, pues podemos ponerle aquí al 1, el denominador 1, y hacemos la famosa ley de la carita feliz que llaman. En realidad, pues es una suma de fraccionarios que en este caso, pues como tenemos un menos, es una resta, pero pues se hace de la misma, se hace del mismo estilo, ¿listo? Pues lo que llaman ustedes la carita feliz, ¿sí? Entonces, este por este menos este por los denominadores, ¿listo? Entonces vamos entonces este sería este por este, vamos a cambiar el color para que lo visualicen. Entonces viene siendo este por menos porque aquí hay un menos. Si aquí hubiese un más, pues sería un más, ¿listo? Y luego la multiplicación de los denominadores en ese sentido. ¿Listo? Entonces, haciendo eso, tenemos lo siguiente. Tenemos 1 por M1 más M2 me da M1 más M2. Menos, porque aquí hay un menos, entonces 1 por M1 pues me da menos M1. Y luego multiplicamos los denominadores, es decir, que los denominadores nos da 1 por M1 más M2, es decir, me da M1 más M2. Entonces aquí podemos observar algunas cosas que vemos que tenemos un M1 positivo y un M1 negativo, es decir, que ese M1 se nos cancela y nos queda, por lo tanto, lo siguiente. Nos quedó M2 por F sobre M1 más M2, igual a P21. ¿Sí? Entonces nos quedó esa forma. Nos quedó M2F sobre M1 más M2, igual a P21. ¿Listo? Y recordemos cuánto nos había dado por el otro lado, aunque nos demoramos un poquito, pues por este lado tenía más proceso porque había la ecuación nos quedaba más larga, pero llegamos a la misma ecuación. Observen que esta P12 era lo que nos había dado anteriormente, ¿listo? Entonces observemos que sí, efectivamente, estas dos fuerzas son iguales. Miren, nos dio M2F sobre M1 más M2 por un lado y por el otro lado nos dio M2F sobre M1 M2. No, significa que las dos fuerzas son iguales. Queda demostrado de esa forma que las dos fuerzas son. Siguiente ejercicio.
Entonces tenemos lo siguiente, el ejercicio nos dice 3 bloques están en contacto mutuo sobre una superficie horizontal sin fricción, como lo muestra la figura. Entonces tenemos esto, ¿listo? Tenemos esta parte. Si a M1 se le aplica una fuerza F en esta dirección, que tiene un valor de 36 newton, ¿listo? Halle la aceleración de los bloques. Entonces, pues acá ya este ejercicio es ya numérico, ¿verdad? Pero pues se hace de la misma forma que hemos hecho los demás. ¿Listo? Halle la aceleración de los bloques del sistema y halle las magnitudes de las fuerzas de contacto entre los bloques. M1 vale 4, M2 6, M3 8 kilogramos. ¿Listo? Entonces empezamos a analizar cada una de los diagramas presentes. Como tenemos 3 masas, tendremos un diagrama para la masa 1, un diagrama para la masa 2 y un diagrama para la masa 3. Pero para hallar la aceleración de todo el sistema, como todo se mueve con una misma aceleración, entonces lo más fácil es tomar esta M1 más M2 más M3 como una masa total. Por lo tanto, pues en realidad esta masa no existe, sino que esta es la sumatoria de todas las masas, M1 más M2 más M3. Y también podemos analizar ese diagrama asumiendo que todo es un cuerpo, que las 3 masas es un cuerpo total, una masa total, ¿sí? Y entonces empezamos a analizar. Entonces, voy a hacer los diagramas pues, de cada uno de los objetos y posteriormente planteamos ecuaciones para cada uno de los diagramas. ¿Listo? Entonces, para la masa total que tenemos, entonces, si esto fuera una masa total, aquí hay una fuerza F, que la dibujé en este sentido. Tenemos que una fuerza hacia arriba, esta flecha nos está representando una fuerza normal, ¿verdad? Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta flechita hacia abajo que nos representa el peso. Listo. Pongámosle peso T para llamarlo peso total. Listo, no tiene nada más, entonces dejamos de esa forma. Para M1, ¿qué siente M1? Entonces, M1 siente lo siguiente, tenemos una fuerza hacia arriba que esta viene siendo la fuerza normal 1. ¿Listo? ¿Por qué normal 1? Porque pues como tenemos diferentes cuerpos, pues vamos a tener diferentes normales. Listo. ¿Qué más tenemos? El peso. Que viene siendo el peso, vamos a llamar W1. ¿Listo? Acá vamos a analizar una cosa. Para M1 tiene una fuerza, a M1 se le está ejerciendo una fuerza en esta dirección, es decir, hacia el eje positivo de las X. Entonces, ustedes la pueden dibujar en esta dirección, acá la pueden dibujar en esta dirección, o la pueden dibujar así, ¿sí? Es equivalente, ¿listo? Es equivalente porque observen que esta fuerza F también es esta misma, mire, está en la misma dirección y tiene el mismo tamaño. Entonces, esta fuerza es la misma. Entonces, la pueden dibujar ya sea acá o la pueden dibujar acá. ¿Listo? Viene siendo la misma. Entonces, esa es la fuerza F. Listo. ¿Esta otra fuerza cuál es? Entonces, analicemos primero un momentico. Antes de continuar con los diagramas de cada una de las masas, vamos a analizar las fuerzas de contacto acá en cada uno de los bloques. Entonces tenemos, vamos a hacer de diferentes colores, ¿listo? Entonces acá, entre la masa M1 y M2, M1 cuando se le ejerce una fuerza, M1 le hace una fuerza hacia allá a M2. Esta es la fuerza que ejerce 1 sobre 2. ¿Listo? A su vez, M2 reacciona a esa fuerza y va a reaccionar en esta dirección, en la dirección contraria. Entonces, esta fuerza es la que ejerce 2 sobre 1. Listo, ya analizamos entonces las fuerzas de contacto aquí entre M1 y M2.
Ahora analicemos aquí M2, M3. ¿Listo? Vamos a cambiar el color. Vamos a hacer las rojas. Entonces, M2 hace una fuerza de reacción hacia M1, hacia M3, perdón. ¿Sí? M2 hace una fuerza de contacto hacia M3 y la llamamos fuerza que le ejerce 2 a 3. Va en esta dirección. A su vez, la fuerza, la masa 3 reacciona a esta acción que le está haciendo M2 y va en esta dirección, esta fuerza. ¿Listo? Que es de la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Esa cuál es? Esa es la fuerza que le ejerce 3, es la fuerza que le ejerce 3 a la masa 2. ¿Listo? Entonces ya, ahí ya analizamos todas las fuerzas de contacto. Entonces, para seguir con nuestros diagramas, miremos una cosa acá. Esta fuerza 1, 2 es la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Es decir, que la está sintiendo la masa 2, no la está sintiendo la masa 1. ¿Listo? Esta fuerza 2, 1 es la reacción que hace 2 a 1. Es decir, que esta fuerza 2, 1 la está sintiendo la masa 1. ¿Listo? Acá que tenemos, por lo tanto, esta fuerza que siente la masa 1 viene acá. Entonces, esta es la fuerza que ejerce 2 sobre 1. ¿Listo? Entonces la dibujamos, como la siente M1, pues la dibujamos en su diagrama de cuerpo libre de M1. ¿Listo? Acá, seguimos acá con nuestro análisis. Entonces, tenemos acá que para M2 tenemos una fuerza normal 2. Tenemos un peso 2. ¿Qué más siente M2? Entonces, M2, vámonos para las fuerzas de contacto en M2. M2 está sintiendo esta fuerza 1, 2, ¿verdad? Esta fuerza 1, 2 que fue la que ejerció 1, la masa 1 sobre la masa 2. Es decir, que esta fuerza que va en esta dirección es esta fuerza. Entonces, la fuerza que ejerce 1 sobre 2. Listo. Además, M2, ¿qué más está sintiendo? También está sintiendo esta reacción que le hizo la masa 3. Es decir, que nuestra masa 2 también está sintiendo esta fuerza, que es la fuerza 3, 2, que es la fuerza que le hizo la masa 3 a la masa 2. ¿Listo? Listo. Ya tenemos ahí. Para las fuerzas para M3. Entonces, para M3 tenemos una fuerza que va hacia arriba, que la llamamos fuerza normal. Fuerza normal 3, llamémosla así. Siente esta fuerza, vámonos para el peso. ¿Listo? Y además, 3 también está sintiendo una reacción, ¿no? ¿Cuál reacción siente la masa 3? La masa 3 siente la reacción esta, la fuerza 2, 3, que es la fuerza que está haciendo la masa 2 sobre ella, ¿sí? Va en esta dirección. Entonces, esta fuerza 2, 3 va hacia el eje positivo de las X. Entonces, la pueden dibujar en esta dirección hacia allá o la podemos dibujar acá, ¿no? Ya les hice esa explicación. Lo importante no es cambiar la dirección de la flechita, ¿listo? Esta es la fuerza 2, 3. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos todos nuestros diagramas, entonces, ¿qué nos queda hacer? Plantear ecuaciones. Entonces, empezamos a plantear ecuaciones para cada uno de nuestros diagramas. ¿Listo? Entonces, lo terminan, por favor, ya con esto, con estos diagramas, con los diagramas ya hechos, con los diagramas de todas las fuerzas,
todos los análisis de las fuerzas que tenemos, pues ya es mucho más fácil hacer el ejercicio. Entonces, digamos, vamos a continuar acá. Rápidamente, vamos a plantear algunas ecuaciones y pues ustedes lo terminan, ¿listo? Entonces, acá, ¿qué tenemos? En esta masa, pues, tenemos que la aceleración va hacia allá. Vamos a dibujar la aceleración. Dibujémosla, a ver. Entonces, aquí hay una aceleración hacia allá, la aceleración va hacia allá, la aceleración va hacia allá, todos tienen la misma aceleración y la aceleración va hacia allá. ¿Esta cuál es? Esta es la aceleración de nuestro sistema. ¿Sí? La fuerza normal viene siendo esta. Listo, entonces planteemos ecuaciones acá. Entonces decimos sumatoria de fuerzas en X, entonces decimos para este diagrama, sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿qué? ¿Cuáles fuerzas en X? Entonces, como en X se nos va a mover, entonces decimos a masa total, a la masa por la aceleración. En este caso es MT, ¿no? Masa total por la aceleración. ¿Por qué igualamos a masa por aceleración? Porque en el eje X se nos está moviendo, ¿listo? Entonces, ¿qué fuerzas hay en X? Entonces, la fuerza que tenemos en X es esta F, ¿verdad? Esta fuerza F es la única fuerza y miren la dirección en la que está en la misma dirección de la aceleración. Es decir, que esa F es positiva. Entonces decimos F y no hay más, ¿no? Entonces F igual a la masa total. ¿Cuánto es la masa total? Pues la masa total es M1 más M2 más M3. ¿Listo? Todo eso es igual a la aceleración. Ya vamos a sustituir, ¿no? Igual a la aceleración. Entonces, de acá podemos reemplazar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, podemos reemplazar ¿qué? Acá podemos reemplazar, para borrar ahí, para poder escribir, ¿no? Entonces, acá podemos reemplazar, la fuerza la conocemos, sí, claro, el ejercicio nos lo da y nos dicen que es una fuerza de 36, entonces decimos, pues 36, tenemos 36 y estas masas, ¿qué le están haciendo a la aceleración? Las conocemos, sí, las masas las conocemos, 4, 6 y 8, y están multiplicando a la aceleración, es decir, que lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces la pasamos a dividir y decimos entonces que sumamos, ¿no? M1 vale 4 y más la masa 2 que vale 6 van 10 y la masa 3, 8, o sea, dividido en 18. ¿Listo? Y eso que nos da igual a la aceleración. Es decir, que 36 dividido en 18 nos da, 36 dividido en 18 nos da 2. ¿Listo? Entonces significa que este sistema se va a mover con una aceleración igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Listo. Entonces ya encontramos por esta parte, apoyándonos de nuestro primer diagrama, ya encontramos la aceleración del sistema. Es decir, que ya encontramos esta parte A, ¿sí? Como sabemos que todo se mueve como un todo se va a mover con 2 de aceleración, 2 metros sobre segundo de aceleración, 2 metros sobre segundo y 2 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer acá? Pues nosotros podemos hacer, plantear ecuaciones, ¿no? Entonces acá planteamos, por ejemplo, esta ecuación acá en X, para la masa M1. Entonces, si planteamos para la masa M1, entonces voy a borrar aquí un momentico para que me quede más espacio.
Voy a borrar acá un momentico y voy a plantear acá las ecuaciones. Entonces tenemos que tenemos sumatoria de fuerzas en X, entonces decimos es igual a ¿quién? A masa 1, porque ya estamos analizando el diagrama de la masa 1, por la aceleración. Ay, perdonen que quede tan feo. ¿Listo? Masa 1 por aceleración. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué fuerzas vamos a tener en el eje X? Entonces, analizando, tenemos una fuerza positiva que se llama F menos una fuerza 2,1. Negativa porque va en sentido negativo de la aceleración. No tenemos más, entonces igualamos a la masa 1, a masa 1 por la aceleración. ¿Listo? Esa es nuestra ecuación en X. Entonces, de aquí, ¿qué podemos tener? Podemos reemplazar algunos valores. ¿Qué tenemos? ¿Conocemos la fuerza F? Sí. La fuerza F es de 36. ¿Conocemos F21? No. Entonces la dejamos indicada. Igual a la masa 1. ¿Cuánto es el valor de la masa 1? 4. ¿Listo? ¿Y cuánto es el valor de la aceleración? 2. O sea que de esta ecuación podemos que, pues de aquí solo nuestra incógnita viene siendo F21. Es decir, que despejamos, entonces despejando esa ecuación tenemos 36, nos traemos 4 por 2, 8, está positivo, entonces nos queda negativo, igual a la fuerza 2,1 que la mandamos para el otro lado, estaba negativa, entonces nos queda positivo. Y 36 menos 8, entonces 36 menos 8 nos da un valor de 28 newtons. Es decir, que la fuerza 2,1 es igual a 28 newtons. Ya tenemos entonces el valor de esta fuerza 2,1. ¿Listo? Esa fuerza 2,1 es la misma, observemos acá en el ejercicio, esta fuerza 2,1 es esta, pero ¿cuál es la reacción de esta? Perdón, hallamos esta 2,1. ¿Cuál es la reacción de ella? 1,2. Es decir, que esta 1,2, esta fuerza 1,2 ya la conocemos. Entonces, si planteamos la ecuación aquí para este diagrama, pues podríamos hallar la fuerza 3,2 porque observamos que sumatoria de fuerzas en X para este diagrama solo tendríamos una incógnita que es la fuerza 3,2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, de esa forma, pues podremos hallar todas las fuerzas de contacto. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda hacer acá? Reemplazar esta fuerza 3,2. Vamos a terminarlo ahí rápidamente. Entonces decimos sumatoria de fuerza para la masa 2, perdón. Entonces decimos sumatoria de fuerza en X para la masa M2 es igual. Listo. Entonces ya escribimos. Entonces tenemos, ¿qué fuerzas tenemos en X? Entonces acá tenemos una positiva que es la fuerza 1,2 y tenemos una negativa que es la fuerza 3,2. Igual a la masa 2, vamos a reemplazar de 1, la masa 2 vale 6 y la aceleración vale 2, entonces 6 por 2, 12. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda hacer acá? Despejar. Entonces tenemos que no conocemos, solo no conocemos la fuerza 3,2. Esta fuerza 3,2 la envío para allá y me traigo lo demás para acá, entonces me queda fuerza 1,2, fuerza 1,2 menos 6 por 2, 12, igual a la fuerza 3,2. ¿Listo? Entonces, ya haciendo eso, sustituimos. ¿Qué nos queda ya para finalizar? Nos queda sustituir la fuerza 1,2. Pero conocemos 1,2, sí, es la misma 2,1. ¿Listo?
y ya tenemos 12, entonces reemplazamos acá y nos da la fuerza 312. Entonces, de esa forma, observen que aquí estamos aplicando una combinación de la segunda ley de Newton, porque estamos igualando a masa por aceleración, y también estamos hallando fuerzas de contacto, que es nuestra tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces, en un ejercicio podemos encontrar una combinación de las leyes de Newton. Este ejercicio es nuestro último ejercicio en cuanto a leyes de Newton, entonces que sigan estudiando por su parte, por favor, y que tengan una feliz tarde. Nos vemos en la próxima clase, si Dios nos lo permite. Feliz